Periodismo e información confiables. Recambio solidario de colchones y somiers en Maggi Equipamientos. Cambia tu viejo colchón, lo tomamos como parte de pago y lo donamos a los más necesitados. Llegó el momento de cambiar de colchón o somier por un Ecoflex con tecnología alemana, la mejor calidad, resortes, espuma, látex, todo lo último. Recambio solidario de colchones y somiers en Maggi Equipamientos. Presenta este espacio Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar. Muy bien, amigos, en las 11 de la mañana, 35 minutos. A esta hora, como es habitual, vamos a presentar la entrevista central de esta mañana. Nos acompaña el edil del Frente Amplio, Joaquín Garlo, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. También a partir de este momento, ustedes pueden sintonizar no solo el aire de la 107.1 y sus distintas plataformas, sino también a través del streaming, para ver y escuchar esta entrevista que comenzamos a partir de este momento. Muy buenos días, Garlo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Alexis, Diego, a todo el equipo de FM Gente y a la audiencia, un gusto. Bueno, en estos últimos días han ido surgiendo, a pesar que estamos en plena campaña, la Junta parece estar trabajando, ¿no? Cosa que no sé hasta cuándo va a ir, porque habitualmente ya por esta época la actividad parlamentaria departamental y parlamentaria nacional empiezan a tener menos actividad por la ausencia de los propios legisladores que muchas veces están en campaña electoral, ¿no? Porque está comenzando la campaña, ¿no? Acá como antes de entrar en los temas de fondo. Bueno, han sido semanas de mucho trabajo y de temas bastante candentes o polémicos, por lo menos, arriba de la mesa. Ya se habla de un posible receso extraordinario previo a las elecciones generales del último domingo de octubre. No obstante ello, también se habla de una batería de expedientes que estaría llegando en las próximas semanas a la Junta desde la Intendencia Departamental. Un bombardeo de excepciones a la construcción, de temas bastante álgidos que aparentemente, según lo que se comenta en los pasillos de la Junta, estaría ingresando en las próximas semanas para ser tratados. Todavía no tenemos novedades. No tengo más detalles que esos. Capaz que el oficialismo tiene algún dato más. Nosotros lo único que sabemos hasta ahora es que hay intenciones de la Intendencia de enviar una gran cantidad de proyectos vinculados a la construcción, que se suman a varios que ya están hoy por hoy en la nómina de la Comisión de Obras Públicas, que se viene reuniendo todas las semanas y recibiendo gestionantes también con distintos tipos de proyectos. Estamos atendiendo en estos momentos a además una gran cantidad de proyectos polémicos desde el punto de vista de las excepciones que se solicitan y de los impactos que tienen. Por poner un ejemplo, hace un par de semanas recibimos a los gestionantes del barrio privado frente al aeropuerto de Laguna del Sauce. Un caso del cual hemos estado conversando en otras oportunidades, que desde el mes de febrero estamos denunciando que se vienen realizando intervenciones ilegales, sin permisos, ni de la Intendencia ni del Ministerio de Ambiente, sobre esos padrones que además son linderos al arroyo El Potrero. Y lo que nos sorprendió de esa reunión es que los gestionantes de ese proyecto reconocieron sí que habían desarrollado intervenciones, la construcción de un cerco perimetral sin permiso, y que habían paralizado las obras a solicitud del Ministerio de Ambiente en el mes de junio, pero bueno, reconocieron allí que según ellos se habían equivocado y habían llevado adelante esas intervenciones sin permiso. Ahora, nunca nos hubiésemos enterado que esas intervenciones habían sido ilegítimas si no hubiese sido por el control ciudadano, lo que siempre planteamos y ponemos arriba de la mesa porque nos parece central. Si los vecinos no hubiesen advertido esa situación, hubiesen denunciado que eso estaba pasando, nunca nos hubiésemos enterado. Entonces, en ese sentido, el rol de la comunidad cobra una importancia fundamental. Justamente, toco un tema, no lo habíamos abordado, vi los videos que nos mandaron
vecinos allí de la zona que están haciendo una tala de árboles en las inmediaciones, no sé si corresponde al mismo lugar, una tala muy importante, ¿no? Frente allí al batallón y al aeropuerto. Efectivamente, eso es parte del desarrollo de los avances de ese proyecto. Nosotros denunciamos en febrero y en marzo que se estaba llevando adelante tala ilegal de árboles. Los gestionantes dicen que no, que tenían un permiso, pero el permiso era respecto de un padrón solo, porque ese proyecto implica varios padrones. El permiso de la Intendencia era sobre un padrón, pero sobre el otro, que está, además, es el que es lindero al arroyo El Potrero, no se tenía ninguna autorización y a pesar de eso se llevaron adelante esas intervenciones. Es un proyecto muy grande en magnitud, abarca una gran superficie, llega hasta la costa, va a implicar la discusión también de la cesión de la faja de defensa de costa de 150 metros y en definitiva es un proyecto que requiere un estudio pormenorizado y por eso por un lado solicitamos la concurrencia de los gestionantes que ya fueron a la Junta y ahora estamos esperando la visita del Ministerio de Ambiente y de los representantes de la Intendencia para poder profundizar porque el proyecto ya tiene el visto favorable del Intendente cuando hay un montón de dudas arriba de la mesa. ¿Qué va a pasar con los servicios? ¿Qué va a pasar con el suministro de agua potable, con el saneamiento, con la energía eléctrica? Estamos hablando de un barrio privado que está pensado para más de 4.000 personas, en una zona que, si bien ha crecido sustancialmente en el último tiempo, tiene una gran carencia de servicios. ¿Quién va a costear las obras de esos servicios? Porque tenemos un informe de OCE que dice que, por ejemplo, en los temas de agua y saneamiento, el gestionante tiene que pagar la intervención, pero el gestionante nos dice el otro día que se haría cargo de una parte, pero de otra no. Entonces, que el pueblo de Maldonado va a terminar pagando esas obras para beneficio de ese barrio privado, nos parece que no sería el camino. Bueno, todos esos elementos están ahora en discusión y probablemente en las próximas semanas recibamos al Ministerio de Ambiente y a la Intendencia para poder profundizar. Nos vamos a otro tema, porque los minutos pasan, aunque vale la explicación respecto a esta situación, porque hay una permanente preocupación de los vecinos y se refleja en los videos que nos envían y que nos escriben a ver qué está pasando y en qué situación se encontraba allí el trámite por ese fraccionamiento, por ese complejo que va a ir frente al aeropuerto. Están surgiendo por estas horas otros aspectos que tienen que ver, bueno, con un terreno, con un bien ubicado al sur de la Ruta 10, ahí en proximidad del balneario Buenos Aires, ¿no? Donde, bueno, la Intendencia se había expedido en su momento, había una acción al respecto, y ahora entra a terciar el Ministerio de Economía, según usted mismo nos mencionaba. ¿En qué situaciones? Vamos a hacer una explicación del tema. Un breve raconto. En el 2017, la Intendencia hace llegar a la Junta un pedido de autorización para firmar un acuerdo entre la Intendencia y unas sociedades anónimas offshore panameñas que decían ser dueñas de 2 padrones sobre la playa del balneario Buenos Aires. Estamos hablando, para que la gente se ubique, es prácticamente todo el frente costero del balneario Buenos Aires, que está entre la ruta y el mar, ¿tá? Esas sociedades anónimas decían haber comprado los derechos hereditarios de unas familias vinculadas a los fraccionadores del balneario Buenos Aires, estamos hablando de la década del 40, ¿no? Y se arrogaban el derecho de propiedad y pedían pagar contribución inmobiliaria. ¿Por qué? Porque en la década del 90, Betel Rodríguez, la doctora Betel Rodríguez, quien fuera directora de Jurídica de la Intendencia en el gobierno de Burgueño, muy vinculada a los temas costeros además, había resuelto, con la firma del intendente Burgueño, que todas esas tierras de la costa que no tenían acreditada la propiedad correctamente, no se les emitía planilla de contribución inmobiliaria, porque no correspondía. Entonces esta gente inició una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la perdieron, el TCA le dio la razón a la Intendencia, le dijo, acá esta tierra es pública, no es privada, ¿tá? Por lo tanto no se tiene que emitir planilla de contribución inmobiliaria, y los privados siguieron haciéndole juicios a la Intendencia, hasta que en el 2016 la propia Intendencia, bajo la
el mandato del intendente Antía, presenta una demanda judicial contra estas sociedades anónimas y estas personas, diciendo que la tierra era pública, y pedían que la justicia declarara que la tierra era pública. En el marco de ese juicio, año 2016, la Intendencia plantea, bueno, ¿saben qué? Vamos a firmar este acuerdo. Nosotros le reconocemos la propiedad privada, o sea, le entregamos esta tierra, que hace 5 minutos decíamos que era pública, pero ahora ya no la es, y ustedes nos dan a cambio un conjunto de lotes dentro del fraccionamiento del Balneario Buenos Aires. Unos 100 lotes más o menos, aproximadamente. Ahora bien, lo que nosotros planteábamos en aquel entonces es, primero, que la tierra era pública, porque ya la justicia lo había determinado y porque la Intendencia lo entendía así, y al mismo tiempo ese acuerdo era totalmente desbalanceado, porque esa tierra de la costa, podemos tomar como referencia los padrones de al lado, se están vendiendo hoy por hoy a $1.200 el metro cuadrado, o sea, 1.200.000, un lote de 1.000 metros, y le estábamos entregando esa porción de tierra, que estoy hablando de 1 kilómetro y pico de extensión, ¿no? Es una superficie muy grande, a cambio de 100 lotes en el fraccionamiento del Balneario Buenos Aires. O sea, no tenía relación, no hay una proporción. En el medio de todo eso, una vez que la Junta aprobó con los votos del Partido Nacional la transacción, el Ministerio de Economía se presentó en el juzgado y dijo, esto no es de la Intendencia, esto es del Ministerio de Economía, porque es tierra fiscal del Estado Nacional. Por lo tanto, la Intendencia no puede acordar sobre esto, no puede transar. El juicio continuó, hoy por hoy, yo les traje acá, el juicio está en trámite, es el expediente 290-334 del 2016, está en el juzgado letrado de primera instancia de sexto turno de Maldonado. El expediente está archivado desde julio de este año, a pesar de que tiene varios recursos en trámite que todavía no están resueltos, y nos enteramos la semana pasada, y esta es la novedad, de que la Intendencia, por sola resolución del intendente, recategorizó el suelo de esos padrones, que estaban categorizados como rurales, y ahora son urbanos. Los pasó de rural a urbanos por sola firma del intendente, cosa que está prohibida por la ley, porque los procesos de recategorización del suelo requieren un procedimiento, lo que ustedes ya conocen porque ha sido muy sonado, los famosos PAI, el programa de actuación integrada, que implican todo un procedimiento para recategorizar el suelo. Eso no se cumplió. Pero esto es el preámbulo, la recategorización. Acá está el fondo de la cuestión, ¿cuál es? ¿Por qué están recategorizando el suelo? Porque a nadie le molesta que sea rural, si es la playa. Estamos hablando de la faja costera. Pasarlo urbano implica que allí se pueda construir. Y ahí la norma permite, por ejemplo, la construcción de viviendas de 2 plantas. Entonces, este es el preámbulo de la Intendencia para poder, eventualmente, que estas sociedades anónimas panameñas o quienes ahora tengan los derechos, porque ya a esta altura no se sabe de quiénes son, puedan construir sobre todo el frente costero del Balneario Buenos Aires. Y cuando se empieza a hablar sobre la construcción en el frente costero, empezamos con aquello de la rompiente, los metros. Exacto. ¿No se respetan en este caso? Bueno, ahí hay un punto muy importante, porque por un lado está, metros, exacto, ¿no? Por un lado está la faja de defensa de costa de 150 metros, que se mide desde la línea superior de la ribera, el promedio de las máximas crecidas, etcétera. Pero acá vamos un paso atrás, porque lo que está en discusión es si la tierra es pública o no. Ahí está el meollo de la cuestión. Antes de hablar de los 150 metros, de si la tierra es urbana o es rural o lo que sea, tenemos que dilucidar este expediente judicial, saber qué es lo que va a resolver la justicia. ¿Es público o es privado? ¿Es de la Intendencia o es del Ministerio de Economía? Porque el Ministerio de Economía está firme en su planteo y presentó un escrito fulminante diciendo, esto es nuestro, no es de la Intendencia. Entonces usted, Intendencia, no puede andar acordando con sociedades anónimas panameñas para decirle que eso es suyo y a cambio me quedo con unos lotes en el Balneario Buenos Aires. No funciona así. Acá hay algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención y nos preocupa de sobremanera, que es el manejo poco transparente de este tema. Está muy entreverado, porque está muy entreverado. Entró a terciar el Ministerio de Economía en una cosa que aparentemente estaba
dilucidada, ¿no? Exactamente. Porque le habían cambiado los terrenos por el Balneario Buenos Aires, le daban la propiedad y ahora ya estaba cerrado el tema. Ahora, lo abrió el propio ingeniero Antier en el 2016. Exactamente, pero además voy un paso más atrás. Todos los procesos judiciales anteriores, el TCA, la jactancia, etcétera, que se habían llevado adelante, le habían dado la razón a la Intendencia. Entonces, con fallos favorables, jurisdiccionales, favorables a la Intendencia, la propia Intendencia entrega esa tierra a cambio de algo que no tiene proporción en cuanto al valor. Imagínense, estamos hablando de toda la playa frente al Balneario Buenos Aires. Prácticamente toda la extensión del frente del fraccionamiento del Balneario Buenos Aires, que se lo entregan a cambio de unos cientos de lotes en el fraccionamiento. No tiene relación ni económica, ni tampoco de la utilidad pública, porque en definitiva la preservación de la costa es el fundamento de la preservación de nuestra principal actividad económica, que es el turismo. Ahora, los márgenes allí, desde la ruta hasta la costa, y con los 150 metros esto que se deben preservar, no sé si le queda terreno para construir. Ese o buscaban, claro, porque ahí iba a trancar de repente el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? De Ambiente, en el sentido de que, bueno, no cualquier construcción en el lugar no cumple los requisitos o afecta el retiro de 150 metros, ¿no? Exacto, porque ahí se suman los 150 metros de los que hablaba Diego, más ahora ya lo cambiaron con una ley de presupuesto, antes eran 25 metros de retiro sobre la ruta nacional, ahora creo que lo bajaron a 15, creo que sí, sospechosamente 15. En una rendición de cuentas ahora en estos últimos años lo bajaron a 15. Eso fue lo que favoreció, por ejemplo, el fraccionamiento que está al lado, que se del amigo Donato, que se aprobó hace un par de años. Eso también sucedió hace poquito tiempo, y son un montón de perlas que se van sumando, porque fíjense que en estos últimos años de gobierno de Antía tuvimos el caso de Marina Beach, el caso de Den Rock, es verdad, por eso van acumulando, de la Juanita, el caso del Balneario Buenos Aires, el caso de Playa Grande, el caso del Potrero, y puedo seguir sumando, el Arroyo Maldonado. Y enumerar esos casos, ¿no es enumerar antecedentes que terminan siendo favorables a la Intendencia y por eso procede de esta manera? Todo lo contrario, porque la mayoría de esos antecedentes tienen visos de ilegalidad, al punto tal de que ahora estamos a la espera de iniciar las acciones judiciales en contra del proyecto de la Juanita, que se aprobó, que también estuvimos conversando en esta mesa, y Alexis, por una cuestión de edad, se acordaba de los antecedentes del 92 y de aquel escándalo, y parece mentira que pasan los años, estamos hablando de eso, sucedió hace 30 años atrás. Exacto, 32 años. Pasan los años y se vuelven a plantear estos temas arriba de la mesa. Eso quiere decir que en este actual gobierno se están destrabando nudos de casos de corrupción, de casos de ilegalidades, de procedimientos ilegítimos, de atropello de la norma, sin ningún tipo de prurito. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. En definitiva, que las cosas se hagan bien es lo que corresponde. Parece mentira que nosotros tengamos que andar rogándole a la Intendencia que cumpla con la ley, cuando debería ser la primera en cumplirla, porque es después la que tiene que exigirnos a todos los habitantes del departamento que cumplamos con la norma. Y eso no está sucediendo, y por eso insistimos con la necesidad de esclarecer estos hechos. Si no se puede, no se puede. No hay que buscarle la quinta pata al gato para ver la posibilidad de beneficiar además a privados que tienen un beneficio mínimo propio, o mejor dicho, un beneficio grande propio en contra de un beneficio mínimo colectivo. Claro. Entendemos que la Intendencia tiene que defender los intereses de la comunidad. Porque uno se pregunta cómo, está bien, después dice, dejamos una entrada de servidumbre o algo de eso para que la gente vaya a la playa, porque dice, las playas no son privadas. Pero cuando se habló de Marina Beach también se mencionó, de que, porque usted decía del año 90 y del año 92 han pasado varios gobiernos. Por supuesto. De aquí, y también han pasado proyectos, no sé si de similares características o por lo menos en una franja costera. Marina Beach también se habla que al lado había aprobación del gobierno del Frente Amplio. Ahí después se mintió. Lo de Vic allá en la zona eso se mintió. Yo traje a esta mesa, cuando se planteaba lo de Vic, y acá estuvieron 2 ediles del oficialismo diciendo cualquier disparate,
pero cualquier disparate, porque si algo tienen algunos colegas es que repiten lo que le dicen algunos directores de la Intendencia. Yo no repito, yo voy a la fuente, y busco y indago y a ustedes les consta. Y en este caso concreto fui y busqué todos los antecedentes de... ¿Y cuáles son las diferencias entre desde el un proyecto y 57 en adelante? ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer gobierno de Antía, en el 2000, al amparo de la vieja ley de centros poblados, se recategorizó el suelo antes de la ley de ordenamiento territorial, y toda esa zona de estancia de Vic, Playa Vic, y todo ese fraccionamiento José Ignacio se aprobó sin vigencia de la ley de ordenamiento territorial, con la vieja ley del 43. En el primer gobierno de Antía, o sea, Antía ya tiene antecedentes de interesarle hacer estas cosas, este tipo de cosas, ¿no? De beneficiar a unos pocos en detrimento de muchos. Para eso se había utilizado un informe de Milton Jackson, que era un oceanógrafo, exacto, hoy fallecido. O sea, había sido todo un procedimiento que no tiene ningún punto de comparación con esto. Y puedo decir con propiedad que en los gobiernos del Frente Amplio, estando vigente ya la ley de ordenamiento territorial que se aprobó en 2008, no se aprobó ningún proyecto de estas características porque no se podía aprobar. Todo lo anterior fue en vigencia de la ley del 43. Entonces, es muy fácil decir, no, porque en los gobiernos del Frente Amplio también se aprobaron. Bueno, ¿qué se aprobó? Muéstreme, dígame qué es lo que se aprobó. Tráigame la prueba. Y nadie lo puede corroborar. ¿Por qué? Porque en algunos casos se hicieron PAIs que estaban dentro de la ley de ordenamiento territorial, se cumplieron los procedimientos. En otros casos las aprobaciones eran previas, como en el caso del Secreto, toda esa zona del Secreto y Playa Vic. Todo eso es del 2000. Yo tuve una discusión telefónica muy interesante con Rado Hughes hace unos meses, que también lo vi en un programa de televisión abierta hace unos meses, hablando del caso este de la Juanita, con total liviandad, diciendo que el Frente Amplio no sé cuánto. Cuando le empecé a contar, no podía creer, porque claro, estaba repitiendo el cuento que hacía la Intendencia. Y eso que él había sido asesor de Burgueño, ¿no? Estuvimos hablando un poco de eso también, ¿no? Y de esas épocas. Pero a lo que voy es, en definitiva, lo que estamos presenciando en estos últimos tiempos es el atropello total a la normativa a nivel departamental. Y no se trata de poner el palo en la rueda, como dice Antía, que es una muletilla que le ha quedado y la tiene firme, sino que nosotros queremos que las cosas se hagan de forma correcta. Nada más. Lo que se puede hacer, se puede hacer. Lo que no se puede, no se puede. Y otra cosa que está vinculada a esto, que es el tema de las excepciones. Si yo apruebo excepciones a mansalva, y le apruebo a uno, le apruebo a otro, y después viene el de al lado, y dice, bueno, pero a este le aprobaste, ¿por qué a mí no? Y ahí empieza una bola de nieve que no tiene fin. Y eso está sucediendo hoy por hoy en el departamento. Desde cositas chiquitas, en el centro de Maldonado, por ejemplo, hasta grandes proyectos como el de frente al aeropuerto de Laguna del Sauce. Entonces, la cuestión está en fomentar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, porque hay que escuchar a la comunidad. La comunidad del Balneario Buenos Aires ya desde el 2017 se viene manifestando en contra del proyecto este del que hablábamos. Ahí estamos hablando de las famosas puestas de manifiesto, ¿no? Que son parte de los proyectos, del proyecto, ¿no? ¿Cómo que? Sí, de las autorizaciones PAI, ambientales, ¿no? de los PAI. Tienen que estar las puestas de manifiesto. Ahí Exacto. Las audiencias públicas. También es cierto que también es cierto, como decimos una cosa, decimos la otra, que era Mujica, que muchas veces pasa con los vecinos que yo ya me instalé, no quiero que otros se instale, pero yo ya me instalé. Claro. Eso también pasa. En las puestas de manifiesto, ¿no? Por ejemplo. Puestas de manifiesto. Pero en la mayoría yo participo de todas las... O que compró con una determinada mirada y ahora no quiere que se la corten. Yo participo de todas las audiencias públicas que se hacen en Maldonado. Puedo decir que en estos últimos años he ido a todas, creo que no falté a ninguna. Desde los barrios, los PAI del norte, ahí atrás de Cerro Pelado, los proyectos más grandes de la costa, Punta Ballena, en fin, he ido a todas. Nunca me he encontrado expresamente con un caso de ese tipo de vecinos. Capaz que ese tipo de vecinos no va a las audiencias públicas. Inicia acciones por otro lado. En las audiencias públicas me encuentro con vecinos que verdaderamente tienen interés por el bien común y plantean problemas vinculados a los servicios, a la preservación del ambiente, a el desarrollo urbano, al ordenamiento del territorio, en fin. Ahora, esas dos instancias que están previstas en la norma
en distintos tipos de procesos, que son la puesta de manifiesto y la audiencia pública, está previsto para dos procedimientos específicos. Pero cuando se toman otro tipo de decisiones, a pesar de que la ley no prevea esas instancias de participación, nosotros entendemos que es de buen gobierno que la Intendencia diga, ¿saben qué? Antes de resolver sobre esto, vamos a hacer una consulta popular. Vamos a llamar a la gente a un cabildo abierto, a una instancia de diálogo sobre este tema. ¿Qué pasa? Ahí, si lo ponemos en la balanza, la mayoría de la comunidad se manifiesta en contra. Después me ha pasado también en audiencias públicas donde los gestionantes de los proyectos llevan camionetas de obreros de la construcción de otros departamentos a decir, no, el trabajo, no sé cuánto. Y salía a fumar a la puerta y le preguntaba, ¿y ustedes dónde? No, yo vengo de Canelones, me trajeron. Eso pasó acá. Entonces, las instancias de participación ciudadana son importantes, no son vinculantes, o sea, no tienen un peso determinante a la hora de tomar la decisión. Son mecanismos que hay que mejorar. Yo creo que hay que fomentar la participación ciudadana de otra forma, y no se trata de instituir mecanismos de democracia directa, de tener que ir a votar cada vez que se vaya a resolver algo, porque no funciona así la democracia representativa, pero sí que los que tenemos la obligación de resolver los temas podamos recabar insumos de la comunidad más allá del trabajo individual que podamos hacer. Pero los insumos de la comunidad también, yo escucho y me parece muy bien esto que dice de traer, pero mire que cuando los obreros son afines a la causa, la opinión vale, y cuando no es afín a los objetivos que se persigue, la opinión no vale, según de lo que opinan o del tema que se mueve, porque también las movilizaciones del ZUNCA en determinado momento sirven y se acompañan, y resulta que cuando vienen y reclaman por el trabajo, ahí no sirven. Ahí también es opinable, digo. El ZUNCA en Maldonado ha realizado movilizaciones a favor de las excepciones, o ha mantenido reuniones con el intendente hace unos años a favor de las excepciones. Cuando había mano de obra ociosa en enorme cantidad de números. Y eso, ¿qué tiene que ver con las decisiones que nosotros desde el gobierno vamos a tomar? En el sentido de que la opinión del ZUNCA es del ZUNCA, no es la opinión de los vecinos en su conjunto o del Frente Amplio. Porque está instalada esa vinculación entre los sindicales y el Frente Amplio, y algunos referentes nacionales que hablan del FAPIT y toda esa rosca, que es una estrategia de comunicación propia de alguna senadora de la República, conocida por la difusión de información falsa. Sí, tampoco puedes conocer que los nosotros no tenemos una vinculación. Eso no se puede ¿Todos los conocer. sindicatos son afines del Frente Amplio? No sé, pero no se puede conocer tampoco. No, yo sí sé, ¿todos los sindicatos son afines del Frente Amplio? Te pregunto. Y no serán, yo qué sé, pero la gran mayoría... Bueno, entonces te cambio la pregunta. Me parece que ahí hay más que pregunta, es una afirmación. No es una afirmación, es una cuestión que va de la mano de la lógica. Un montón de candidatos, digo, no lo subestimemos tampoco. Estamos poniendo arriba de la mesa cuestiones que se caen de maduro. ¿Usted me va a decir que los sindicatos en este país votan a la derecha? No. Yo no sé qué vota cada persona. Bueno. No, pero es que me parece que llevarlo a ese plano no es la forma. Está bien. No es la forma, porque hay una candidata a vicepresidenta de la República, que fue una dirigente destacada, dirigente sindical, que es la candidata a vicepresidenta de la República. Prácticamente la quieren desterrar del país porque que no es de izquierda. Porque como dice que se dio vuelta. Entonces, tampoco es que... Por eso, si usted me dice que la gran mayoría de los sindicatos de este país no responden al Frente Amplio, estamos viviendo realidades paralelas. Pero es que yo le pregunto, yo integro la orgánica del Frente Amplio, ¿tá? Integro órganos de dirección del Frente Amplio. Lo invito el día que quiera a ver si nosotros le majamos línea o le marcamos algo al movimiento sindical o viceversa. Pero eso no se precisa. Pero usted me está diciendo si están jugando en el mismo cuadro a veces. Directa. No, me parece que hay que tener cuidado en la forma. Está bien, me debo haber equivocado entonces en lo que dije. Yo creo que hay que tener cuidado. No es una cuestión de la realidad de lo que observamos todos los días. Pero que haya dirigentes sindicales que voten al Frente Amplio, militen en el Frente Amplio, eso es desde el principio de los tiempos de la fundación del Frente. Como también hay dirigentes sindicales que militan dentro del Partido Nacional o del Partido Colorado. Y debe haber algunos que están en cabildo abierto, pero son los menos. Y no son los que terminan tomando las grandes decisiones. Y capaz que el Frente Amplio es el partido que mejor representa los intereses de los trabajadores, y por eso los trabajadores votan el Frente Amplio. Puede ser. Y capaz que por eso los trabajadores no apoyan a la derecha, porque no representan los intereses de la clase trabajadora. Y será, pero que me digan que no tienen nada que ver. No, es que nada que ver. Yo vivo en otro país, entonces o me cuentan una cosa que no es la realidad. Tu pregunta al principio
fue respecto de una vinculación directa. Ahora lo cambiaste a que hay dirigentes que votan a un partido o a otro. Mi pregunta al principio fue cuando usted mencionó que en algunas puestas de manifiesto, no sé bien cómo que se denomina, que bajaban, que traían trabajadores de otro lado para decir o para defender una obra y era gente de otro lado. Y yo le decía, cuando los trabajadores son afines al pensamiento o a las necesidades de determinado sector o partido, sirve lo que dicen. Cuando no es afín, no sirve. Digo, como que había que ser, como que había que tener una línea. Usted es muy hábil, declarante, y me lleva a un lugar, pero yo insisto, para mí sería muy fácil sentarme acá y Garlo decir con todo el respeto y la relación que nos une, decirle sí, y no es el objetivo mío. Lo peor que yo quiero es un periodista condescendiente. Acá el objetivo mío no es ese. Y la realidad es que hoy la afinidad que existe entre el movimiento sindical en este país con el Frente Amplio es innegable. Capaz que yo estoy viendo mal, capaz que me estoy equivocando. No, yo creo que, como vos decías, y que usted defienda la posición que defiende me parece extremadamente lógico. Hay muchos trabajadores que están sindicalizados, que trabajan activamente en política, otros que no, unos que votan al Frente Amplio y vos decís, hay una mayoría, y yo te digo, capaz que es porque mejor representamos los intereses de la clase obrera. Y por eso la clase obrera respalda políticamente, electoralmente el Frente Amplio. Eso debe haber hasta encuestas al respecto, ¿no? Pero voy un paso para atrás. El tema de la audiencia pública, no se trata de si viene de Canelones o si viene del Chuy o si viene del barrio Las Marías. El tema se trata de escuchar a la gente. De escuchar a la gente, pero el objetivo es tener la voz de los vecinos del territorio. Por eso cuando vemos que se trae gente de otros lugares para incidir en una decisión vinculada al territorio, y es raro, ¿no? O por lo menos cuestionable. Garlo, se nos ha ido los minutos. ¿Este tema va a entrar mañana en la Junta? Probablemente esté en el boletín, no sabemos si se va a tratar, creo que todavía la comisión va a tener que pronunciarse, pero antes de terminar quiero dejar una constancia. Me parece muy importante que el periodismo pregunte de forma frontal y directa, porque estamos acostumbrados, o el sistema político en Maldonado está acostumbrado a la condescendencia de muchos colegas de ustedes, a que ponen un micrófono adelante y no hacen una pregunta, y dicen, hablen, porque a mí me ha pasado. Entonces, yo quiero reivindicar el periodismo en Maldonado, en esta coyuntura política tan compleja, que pregunte, que cuestione. Por eso con Diego nos une una muy buena. Que nos llevamos bien, además, porque la gente pero le tengo que decir las cosas. Me parece mal, yo también. Muchas gracias, Garlo. No, gracias a ustedes, un placer. Pausa, amigos, así pasó la entrevista central de la mañana. Con más de $650.000 empezamos a renovar la estación de cría y fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar, un espacio visitado por más de 500.000 de personas al año. Pavimentamos desde Ruta 37 hasta el ingreso de la ECFA. Hicimos veredas accesibles, un nuevo pórtico de entrada, nueva cartelería. Instalamos columnas de alumbrado con sistema fotovoltaico y construimos nuevos estacionamientos. Modernizamos los senderos nativos y de fauna, así como también realizamos nuevas pasarelas. Hicimos a nuevo recintos para animales que hacía más de 40 años que no se mejoraban e incorporamos cámaras de seguridad, porque seguir mejorando nuestros espacios públicos es pensar en el disfrute de nuestra gente y del turista. En definitiva, seguir construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.